Bueno, chicos, primero que todo, darles las gracias por haberse dado cita en esta tutoría. Una vez que hemos conversado que por motivos de internet no pudieron asistir a la clase pasada, entonces vamos a hacer una breve revisión de la clase anterior. Díganme una cosa, ¿ustedes participaron en el conversatorio que se organizó sobre el buen vivir desde la Constitución? Sí, Sí, ingeniero. Sí, bueno, vamos a hacer como la persona que nos habló era el abogado experto en el tema de la Constitución, ¿no? Nosotros, sin embargo, vamos a hacer un repaso de algunos tópicos que se trataron igual ahí, ¿no? Porque así está considerado nuestro sílabo. Entonces, vamos directamente a ello para revisar lo que tendríamos que ver el día de hoy. ¿Me pueden confirmar que ven la pantalla? ¿Sí ven la pantalla? Sí, ingeniero, así le vemos. Bien. Como estamos empezando el segundo parcial de este primer semestre, estamos entrando también a una nueva unidad, que es la unidad 3, la cual titula Derechos del Buen Vivir en relación con la inclusión ciudadana en el turismo. Quizás ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la Constitución en todo esto? Miren, nosotros tenemos un mercado muy creciente, un segmento de mercado muy creciente que es el mercado del turismo inclusivo y el turismo accesible. Entonces, tenemos que revisar, o es importante revisar, o conocer los derechos que amparan a las personas con capacidades especiales, que son los mismos que nos amparan a nosotros, ¿no? Porque este mercado es un mercado creciente y que lo podríamos explotar tranquilamente. Entonces vamos a revisar lo que hemos venido haciendo en otras clases, que es una pequeña socialización por unidad de los temas a tratar. En la semana 9, que fue la clase anterior, revisamos los fundamentos legales del buen vivir. ¿Desde dónde? Desde la óptica de la Constitución de la República. Esto lo vimos en el conversatorio también, pero lo vamos a repasar, ya les decía. La semana 10, que es esta semana, el día jueves, vamos a revisar derecho a la inclusión, de acuerdo a la Constitución Política del Ecuador y a la Ley Orgánica de Discapacidades. En la semana 11 vamos a revisar el tema turismo inclusivo, base legal y aplicación. Y en la semana 12, que sería con la que cerramos esta unidad, vamos a revisar el turismo inclusivo como una fuente inagotable de recursos económicos. Y vamos a ver por qué cuando se organizó este sílabo se ubicó la expresión fuente inagotable de recursos económicos. Vamos a revisar las cifras, ¿no?, de las cantidades de personas con capacidades especiales que viven en el mundo. De ahí que digamos que eso es una puerta que está abierta, pero que no se la ha aprovechado al máximo. Por eso que quien creó este sílabo se atreve a decir que es una fuente inagotable de recursos económicos. Bien. Entonces, de entrada les pregunto, Shirley o José Julián, ¿qué es el buen vivir para ustedes? ¿Qué es el buen vivir? Bueno, el buen vivir en mi punto de vista sería todos los beneficios con que goza cada ciudadano, incluyendo su gozar de los derechos de libre expresión, de vivir bien, de vivir en una sociedad equilibrada, ¿Ya? con todos los beneficios que puede brindar el gobierno y, y los amparos de leyes. Ya, muy bien. Quizás Shirley, ¿quieres decirnos algo? ¿Qué es el buen vivir o cómo lo entiendes? bueno, el buen vivir o suma causai, creo que es en quichua. Así es. Bueno, sí, concuerdo con mi compañero y es decir, es el que ampara todo, con el que se encuentra, hay también derechos, obligaciones, en esto hay artículos, que es dado por la Constitución General del Ecuador y para mantener un orden, ¿no? Muy bien, José Julián y Shirley. A grosso modo, dice un amigo, en palabras más, palabras menos, y de manera resumida, el buen vivir
es el derecho que todos tenemos, pero que no todos alcanzamos. Es parecido al ocio. Es un derecho que todos tenemos, pero no todos lo logramos, no todos lo alcanzamos. El buen vivir precisamente tiene que ver con una vida plena, con la plenitud de la vida, tiene que ver con las facilidades, con los derechos fundamentales del ser humano. Es el caso de la vivienda, la alimentación, la seguridad, la salud. Por otro lado está el derecho a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, el buen vivir nos invita a reflexionar sobre los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Para alcanzar esto, para alcanzar lo que ellos llaman, o lo que es la cosmovisión andina, porque el término sumak causai es un término quechua que significa precisamente eso, vivir en plenitud, ¿no? Entonces, vivir en plenitud desde la cosmovisión andina es poderse anexar o añadir estos derechos básicos del ser humano, ¿no? Entonces, de acuerdo a Semplades, el buen vivir es un principio constitucional. ¿Basado en qué? En el sumak causai, ¿no? Que es una visión, una cosmovisión andina, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, miren, como parte de un entorno natural y social. Entonces, veamos qué nos dice esta misma Semplades en un concepto mucho más amplio sobre lo que es el buen vivir. Me gustaría que uno de ustedes dos, Shirley o Fabián, le den lectura, por favor. Al otro postulado que está abajo. En concreto, ese. Sí. En concreto, el buen vivir es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano universal y particular a la vez, valore como objeto de vida deseable, tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro. Bien, gracias Shirley. Entonces, fíjense ustedes, el buen vivir es una visión basada en el ser humano, la cual le da ciertos derechos que, reflexionando un poco más, para algunos son alcanzables, pero para otros no necesariamente. Bien, desde la vista de la Constitución de la República, hay unos fundamentos legales del buen vivir. Entonces, esos fundamentos legales se traducen en derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? La Constitución de la República nos habla de 8 y son los siguientes. Bien, primero es el derecho al agua y la alimentación, ¿no? Es decir, el ser humano, o por lo menos los ecuatorianos, que son los que nos amparamos en esta Constitución, debemos tener acceso al agua y a la alimentación. Tenemos derecho, además de esto, a vivir en un ambiente sano, ¿sí? O relativamente sano, cercano a lo sano. Tenemos también derecho a la comunicación e información, es decir, de poder expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos a través de comunicaciones efectivas o a través de medios de información. Tenemos derecho, además de eso, a la cultura y a la ciencia. A la cultura como parte o quehacer propio del ser humano, y a la ciencia como lo que se genera de esta, ¿no? La cultura genera ciencia, ¿no? Y la ciencia responde a aspectos culturales en algunos casos. Entonces nosotros tenemos derecho tanto a cultura como a ciencia. Por otro lado, tenemos derecho a la educación. De ahí que, por ejemplo, nosotros nos estemos educando en una universidad que es estatal, que es del Estado, ¿no? O que el Estado la sustenta. Tenemos derecho a un hábitat y vivienda, a un hábitat saludable, ¿no? Y por supuesto una vivienda.
a la salud y al trabajo digno. Entonces, dicho esto, vamos a revisar en la Constitución de la República estos derechos fundamentales del ser humano. ¿Pueden ver mi pantalla? Chicos, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí. En el capítulo 2, la página 24, empiezan los derechos del buen vivir. Entonces, aquí está. Miren, el capítulo 2 de la misma Constitución de la República nos traslada a estos derechos del buen vivir. La sección primera, agua y alimentación. Miren lo que nos dice el artículo 2. El artículo 13, perdón. Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro, permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus identidades y tradiciones culturales. Asimismo, los ecuatorianos tenemos derecho a un ambiente sano. El artículo 14 nos dice que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, o el famoso summa causal. La sección tercera nos habla sobre la comunicación e información. Tenemos derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con su propio símbolo. Asimismo, en la sección cuarta nos habla sobre la cultura y la ciencia. El artículo 21 nos dice que las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o a varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de su cultura y acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. La sección quinta nos habla sobre la educación. Y esto es interesante porque hay mucha gente que se sorprende y piensa que los derechos, por ejemplo, a la educación son unos derechos nuevos, recién constituidos en el Estado ecuatoriano. Sin embargo, ustedes tuvieron que haber visto ya una asignatura que se llama, bueno, en Pensamiento Laico y Proyecto de Vida, que estoy seguro que la vieron. En Pensamiento Laico y Proyecto de Vida precisamente se habla sobre el proceso alfarista revolucionario en el país. Y en ese proceso se habla de la instauración de un Estado laico en el país y de la educación laica, obligatoria y gratuita. Entonces, la educación laica, obligatoria y gratuita es un derecho que tenemos los ecuatorianos desde más de 100 años, de acuerdo a la Constitución de 1906 dictada por el general Eloy Alfaro. Entonces, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. La sección sexta nos habla sobre el hábitat y la vivienda. Las personas tienen, el artículo 30 nos dice que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica. Quiero que ustedes vayan viendo todo lo que esta Constitución nos dice, porque la tarea se basa en estos principios o en estos derechos enmarcados en la Constitución de la República. Entonces quiero que ustedes los vayan escuchando, los vayan reflexionando
y cuando les toque desarrollar la tarea, puedan responder con seguridad lo que se les está consultando. La sección séptima nos habla sobre la salud y el artículo 32 nos dice que la salud es un derecho que lo garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos. Y la sección octava nos dice que merecemos o que tenemos derecho a un trabajo y seguridad social. El artículo 33 dice que el trabajo es un derecho y un deber social, económico, fuente de realización personal y la base de la economía. El Estado, miren, el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable, libremente escogido o aceptado. Bien, hasta ahí los derechos de la Constitución de la República para todos los ecuatorianos. Ahora, vamos a regresar a la presentación, a las diapositivas, para que veamos de qué se trata la tarea que hay que desarrollar. Bien, la tarea es bastante sencilla. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Una reflexión, un resumen de al menos 300 palabras, de ahí para adelante lo que ustedes quieran, ¿no? Sobre la base de la pregunta. ¿Cree usted, o sea, usted individualmente, Pedro, José Julián, Shirley, creen ustedes que hemos logrado el buen vivir? Lean entonces, nuevamente. Yo se los he comentado los derechos que están respaldados en la Constitución, pero revísenlo ustedes nuevamente y respondan esa pregunta reflexionando desde lo que ustedes han vivido, desde lo que ustedes conocen. ¿Hemos logrado el buen vivir? Esa es la tarea. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Es una tarea bastante sencilla y ya les digo, un resumen de al menos 300 palabras y de ahí para allá lo que ustedes quieren. La próxima semana tenemos otros temas, pero hasta aquí, o a grosso modo, eso fue lo que tratamos en la clase. ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no está todo bien. Y ahí hay que hacerle conclusión, recomendación, todos esos pasos a la tarea. ¿O no? Yo les pido que ustedes hagan un resumen, una reflexión, por eso les pongo reflexión. Lean los Ya. derechos de la Constitución, reflexionen si realmente hemos alcanzado todos esos derechos, de la experiencia suya, de la experiencia de sus papás. Ah, ya, profe. Bien, eso fue básicamente, chicos, lo que revisamos. En unos minutos yo voy a registrar la tutoría en la aplicación. Entonces les pido que por favor, que cuando les llegue el correo, ahí solo confirman, ¿ya? Ya, ingeniero. Bien. Bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos el día jueves entonces. Gracias a usted, ingeniero. Hasta luego y que pase bien. Bueno, cuídense también. Muchas gracias, que pase bien. Pase bien, Shirley.